Buenas noches, alumnitas. El día de hoy vamos a hacer el tema de ángulos. Es el tema del área de geometría. Por favor, abrir su libro de área en la página 24. Y las que no tienen libro, tranquilas, porque acá he pegado fragmentos del libro. Entonces, para iniciar con la clase, tenemos la siguiente situación. Nos dice que Luis es un niño puntual y responsable. Es por eso que va a aprender a ver la hora. Él forma diferentes ángulos con las manecillas del reloj, de acuerdo a la hora indicada. Estas son algunas de ellas a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. ¿Qué ángulos se formaron? Acá tenemos el siguiente reloj que nos marca las 3 de la tarde y tenemos el siguiente reloj que nos marca las 6 de la tarde. Acá tenemos que es un ángulo, este es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados. Y el de acá es un ángulo llano. ¿Por qué? Porque es un ángulo de 180 grados. Ahora nos dice, observa el gráfico y luego identifica los elementos de un ángulo. Acá tenemos los elementos de un ángulo. Tenemos el vértice y tenemos los lados, que serían los rayos OA y los rayos OB. Sabemos que el ángulo es la figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo origen. Acá tenemos cómo escribimos la notación. Y acá tenemos cómo escribimos la notación de medida del ángulo AOB, por ejemplo. De esta forma es como escribimos la notación de la medida del ángulo AOB, que sería igual a alfa. Ahora, en la clasificación de un ángulo, los ángulos se clasifican según su medida y según su relación. Tenemos según su medida un ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo convexo, ángulo cóncavo y ángulo de una vuelta. ¿Qué nos dice el ángulo agudo? Que el ángulo agudo va a ser menor que 90 grados y mayor que 0 grados. O sea, alfa puede ser 70 grados, 40 grados, 60 grados. Y en el ángulo recto tenemos que siempre nos va a dar 90 grados. En el ángulo obtuso tenemos que alfa va a ser mayor que 90 y menor que 180 grados. O sea, puede ser alfa 120 grados, 130 grados. En el ángulo convexo tenemos que alfa va a ser mayor que 0 grados y menor que 180 grados. Puede ser 80 grados, 100 grados, 120 grados y así sucesivamente. Tenemos el ángulo cóncavo que nos dice que alfa puede ser mayor que 180 grados y menor que 360 grados. Puede ser 200 grados, 220 grados, 230 grados. Y tenemos el ángulo de una vuelta, que nos dice que alfa siempre va a ser 360, porque sabemos que una vuelta, ¿cuánto es? Es 360 grados. Ahora tenemos la clasificación según su relación. Tenemos los ángulos complementarios, ángulos suplementarios, ángulos adyacentes, ángulos consecutivos y ángulos opuestos. En los ángulos complementarios nos dicen, son dos ángulos cuyas medidas suman 90 grados. Entonces, en los ángulos complementarios, sus medidas siempre van a sumar 90 grados. Por ejemplo, acá tenemos el ángulo alfa más beta, siempre van a sumar 90 grados. En el ángulo suplementario nos dice que son dos ángulos cuyas medidas suman 180 grados. Por ejemplo, el ángulo beta y el ángulo alfa nos va a sumar 180. Esos son los ángulos suplementarios. De ahí tenemos los ángulos adyacentes. Son dos ángulos consecutivos, donde tendríamos que A o B y B o C son adyacentes. Ya, están compartiendo los dos un mismo rayo. Cuando tienen el mismo vértice y un lado en común, acá vamos a ver, alfa, beta y Y son ángulos consecutivos. Entonces, tenemos que cuando tienen el mismo vértice y un lado en común, acá comparten el mismo vértice que 0 y tienen un lado en común. Por ejemplo, alfa y beta tienen un lado en común y beta y Y tienen otro lado en común. En los ángulos opuestos nos dice que son dos ángulos que tienen el vértice en común y los lados de uno son la prolongación del otro. Por ejemplo, si acá es alfa y acá es beta, quiere decir que alfa va a ser igual a beta. Si por ejemplo mi angulito de acá mide 50 grados, mi ángulo de acá también va a medir 50 grados. Si mi ángulo de acá mide 30 grados, mi ángulo de acá también va a medir 30 grados. Si mi ángulo de acá mide 90 grados, este también va a medir 90 grados. Estos datos son muy importantes para la resolución de problemas. Siempre en la resolución de problemas vamos a ver ángulos complementarios, suplementarios, ángulos adyacentes, los dos ángulos consecutivos, ¿verdad?
Tenemos los ángulos consecutivos también, ya cuando tienen el mismo vértice y un lado en común, tienen acá su lado en común, y los ángulos opuestos, que como les expliqué, que alfa siempre va a ser igual a beta. Si acá es 20, acá es 20. Ya. Ahora tenemos la bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz? Es el rayo que parte de su vértice y lo divide en dos ángulos de igual medida, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el punto medio en un segmento es el que divide el segmento en dos segmentos iguales? Lo mismo tenemos acá con la bisectriz. La bisectriz va a dividir el rayo en dos, el ángulo, disculpen, en dos ángulos iguales. Por ejemplo, si este ángulo de acá medía 60, si todo esto medía 60, y trazo una bisectriz, quiere decir que ahora de acá a acá va a medir 30 y de acá a acá va a medir 30. Entonces, si por ejemplo todo este ángulo me valía 80, quiere decir que el ángulo de acá a acá va a valer 40 y de acá a acá va a valer 40. Entonces nos dicen la figura OP es la bisectriz del ángulo AOB. Luego quiere decir que la medida de AOP va a ser igual a la medida de POB, que va a ser igual a alfa, así como les comentaba. Si este ángulo vale 100, quiere decir que el ángulo de acá va a valer 50 y el ángulo de acá va a valer 50. Ahora tenemos los siguientes ejercicios. En el gráfico, calcular el valor de alfa. A ver, ¿cómo vamos a iniciar a calcular el valor de alfa? Esto, chicas, es de la página 26 del libro de área. Es el ejercicio número 4. Entonces, me dice, en el gráfico vamos a calcular el valor de alfa. Primero, ¿qué es lo que vemos en este gráfico? Que acá hay un ángulo de 90 grados. Esto es un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el valor de alfa? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar 30 más alfa y más 2 alfa y lo vamos a igualar ¿a cuánto? A 90 grados. ¿Por qué? Porque todo este ángulo va a valer 90 grados. Entonces vamos a ver la resolución. Sumamos 2 alfa más 30 es igual a 90 grados. 2 alfa más alfa, 3 alfa. Bajamos más 30 igual 90 grados. 30 lo pasamos a restar y 90 menos 30 me da 60. Quiere decir que 3 alfa va a ser igual a 60. Alfa va a ser igual a 60. 3 que estaba multiplicando a alfa pasa a dividir. Entonces alfa va a ser igual a 60 entre 3, que me da 20. Y listo. ¿Cuánto es mi valor de alfa? Mi valor de alfa va a ser 20. Así de fácil es como se desarrolla. Ahora la 5 nos dice, determinar el valor de x. Si la medida del ángulo AOC, es igual a 158. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Que esta medida de este ángulo va a ser igual a 158. Esto va a ser igual a 158. Y me dice que OM es la bisectriz. Que sabíamos de bisectriz es que divide un ángulo en dos partes iguales. ¿Se acuerdan? Entonces nos dice que OM es la bisectriz del ángulo BOC. Si este ángulo de acá mide 64, al saber que esto es una bisectriz, ¿cuánto medirá el ángulo de acá? También va a valer 64. Entonces acá nos dicen que hallemos el valor de x si sabemos que todo este ángulo va a valer 158. Entonces pasamos a resolver. Acá vamos a escribir 64. Ya, acá vamos a escribir que mide este ángulo 64 grados. ¿Cómo resolvemos? Por dato, miren acá ya hemos puesto unos 64. Sumamos x más 64 igual a 158. Como les comenté, había 64 porque ya que OM es la bisectriz, dividió a estos ángulos en dos partes iguales. Y si este ángulo de acá medía 64, este ángulo de acá también mide 64. X más 128, 64 más 64 nos da 128, es igual a 158. X va a ser igual a 158 menos 128. X sería igual a 30. Entonces, ¿cuánto es mi valor de X? Mi valor de X va a ser 30. Ahora tenemos el siguiente ejercicio. Me dice, calcular el valor de beta. Acá, ¿cuánto medirá este ángulo? ¿Mide cuánto? 180 grados. Es un ángulo, a ver, ¿qué ángulo es? Es un ángulo llano. Quiere decir, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a sumar
64 más beta más 38 y lo vamos a igualar a 180 grados. Entonces, por ángulo suplementario sabemos que el ángulo de 180 grados es un ángulo suplementario. Sumamos beta más 38 más 64 igual a 180. Beta más 38 más 64, 102 igual a 180. 102 que está sumando pasa al otro lado a restar. Beta va a ser igual 108 menos 102, 78. Mi respuesta va a decir que el valor de beta es 78. Ahora en la 7, vamos a ver la 7. ¿Qué nos dice de dato? Nos dice que la medida del ángulo A o B va a ser igual a 30. Acá escriben ustedes igual a 30. Y que la medida de B o C, no tenemos B o C, que este ángulo va a ser igual a 80. Y nos dice que además OM es la bisectriz del ángulo AOC. M va a ser la bisectriz del ángulo AOC. ¿Qué quiere decir cuando era la bisectriz? Que va a dividir a este ángulo en dos partes iguales. Quiere decir que si acá me vale 80, acá también me puede valer 80. Si acá me vale 100, acá también me va a valer 100. Eso es lo que quiere decir al trazar la bisectriz. Entonces, vamos a resolver. Escribimos, tenemos que la medida de acá vale igual a 30 y que la medida de B o C vale ¿cuánto? Vale 80. Entonces tenemos acá que si nos dice que la medida del ángulo B o C vale 80 y que A o B vale 30, ¿cuánto medida todo el ángulo A o C? Sumamos 80 más 30, ¿cuánto es? Nos va a dar 110. Entonces quiere decir que todo este ángulo me va a valer 110. Si nos dice que OM es la bisectriz de todo este ángulo que vale 110, quiere decir ¿cuánto valdrá este ángulo de acá y este ángulo de acá? 110 entre 2, ¿cuánto es? Es 55. Quiere decir que mi angulito de acá va a valer 55 y mi ángulo de acá va a valer 55. ¿Verdad? Acá tenemos. Además tenemos que la medida del ángulo AOM va a medir 55 y el ángulo MOC va a medir 55. Ahora, ¿qué es lo que nos pedían hallar? Nos pedían hallar la medida del ángulo BOM. Si ya sabemos que esta medida de este ángulo vale 55 y que esta medida de este ángulo del ángulo BOC vale 80, entonces ¿qué hacemos? Restamos 80 menos 55. ¿Cuánto nos da 80 menos 55? Nos va a dar 25. Entonces tenemos que la medida del ángulo BOM va a ser 25. Y listo, eso sería todo. Ahora tenemos lo siguiente. En la tarea vamos a ver... acá tenemos otro ejercicio. He añadido este ejercicio, no está en el libro, lo he añadido yo, porque en la tarea que les he dejado van a ver ejercicios con esto. ¿Qué hago si en un ejercicio me dice determina el complemento de 60? Sabemos que cuánto medía el ángulo en los ángulos complementarios, ¿ya? Sabemos que en los ángulos complementarios son ángulos cuyas medidas suman 60. Y si me dice determinar el complemento de 60 grados, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar 60 grados más X, que nos va a dar, ¿cuánto? 90 grados, ya que sabemos que los ángulos complementarios son ángulos cuyas medidas suman 90 grados. Entonces hacemos así. Restamos 90 menos 60 y nos va a dar ¿cuánto? Igual a 30. Y listo, entonces ya sabemos cuánto es el complemento de 60 para llegar a hacer un ángulo de 90 es 30 grados. ¿Y qué pasa si me dice determinar el suplemento de 30? ¿Cuánto era el suplemento? El suplemento sabemos que son ángulos cuyas medidas suman 180. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuánto será el suplemento de 30? Vamos a restar. 180 menos 30 es igual a 150. Entonces sabemos que el suplemento es 150. Entonces hay que aprender a diferenciar el ángulo complementario y el ángulo suplementario. El ángulo
complementario son ángulos cuyas medidas suman 90 grados y el ángulo suplementario son ángulos cuyas medidas suman 180 grados. ¿Y qué pasa si me dice determinar el complemento del complemento de 20? Sabemos que el complemento son ángulos cuyas medidas suman 90 grados, ¿verdad? Entonces primero vamos a poner 90 grados menos 20, ¿ya? Pero de ahí me dice determinar el complemento de ese complemento. ¿Cómo resolvemos? Acá tenemos. Entonces ponemos el complemento del complemento de 20 va a ser igual. Ya, primero hacemos el primer complemento de 20, 90 grados menos 20. Y de ahí a la respuesta que nos dé, también le restamos 90 grados. Entonces 90 grados menos 20, ¿cuánto es? Para hacer el primer complemento, el complemento de 20. Va a ser cuando 70 grados. Y ahora me dice determinar el complemento de ese complemento. Entonces determinar el complemento de 70 sería ahora. ¿Y cuánto será 90 menos 70? Será también 20 grados. Entonces, ¿cuánto saldrá el complemento del complemento de 20? 20 grados. Ahora, de tarea lo que van a tener es lo siguiente. En el cuaderno de geometría van a escribir el mapa conceptual que encontramos en el libro de actividades, en la página 25. ¿Ya? Y van a resolver la página 25, 26 y 27 del libro de actividades. Entonces, eso sería todo. Gracias por su atención. Cualquier duda me están escribiendo. Me escriben, les voy a dejar por intermedio de Miss Jenny me pueden escribir, o si desean por mi correo o por Classroom. Ya saben que la tarea se envía vía Classroom. Los que no puedan ingresar a Classroom me lo pueden enviar también por mi correo. Y listo. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.